En esta sesión vamos a analizar una fuente de corriente constante tipo espejo con NMOS. Vamos a diseñarla de acuerdo a algunos parámetros que nos solicitan. Por ejemplo, en este caso, el diseño está polarizado con 3 volts en VDD. Se requiere que la corriente de referencia sean 100 microamperes y que a la salida de esta fuente de corriente también haya 100 microamperes. Otros datos que nos proporcionan acerca de los transistores Q1 y Q2 es que son idénticos y que ambos tienen medidas de ancho y largo del canal de 10 micras y L de 1 micra. El voltaje de umbral también para ambos transistores va a ser de 0.7 volts y la constante de fabricación va a ser de 200 microamperes sobre volt cuadrado. Entonces, con esos datos nosotros podemos diseñar toda la fuente. Ahí nos indican que el voltaje de salida se va a tomar en el dren de Q2 y va a estar referenciado a tierra. Entonces, se toma del dren 2 hasta el source 2 que está a tierra. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, tendríamos que generar una malla de manera que podamos obtener una expresión para saber qué resistencia debo de colocar de manera que se genere una corriente de 10 microamperes. Eso es lo que nos solicita. Entonces, el diseño consiste en proponer un valor para la resistencia. Entonces, esto lo podemos hacer si hacemos una malla. Tendríamos VDD menos la caída de tensión de este resistor, que sería I de referencia por R. Luego recuerden, este cable es el mismo. Finalmente llegamos a tierra con VGS, ¿no? Quedaría así, sería VDD menos la corriente referencia por la resistencia menos VGS. Y eso igual a 0, ¿no? Y de ahí podemos despejar la R, que es la ecuación que viene enseguida, ¿no? Ahora pues tenemos VDD, tenemos la corriente de referencia, pero no tenemos VGS. Entonces, para obtener VGS vamos a utilizar la expresión de corriente, que es una expresión cuadrática que ya conocemos. Es un medio de Kn, WNL, en este caso del transistor 1, ¿no? Estamos hablando de la corriente de dren del transistor 1, por VGS menos el voltaje de umbral. Todo eso al cuadrado. Entonces, aquí por ejemplo, pues ya nos dan la constante de fabricación, tiene un valor de 200. La WNL también nos la dan. Y el voltaje de umbral también. Y la corriente de dren que necesitamos también la conocemos. Entonces, queda como incógnita únicamente VGS. Entonces, de aquí vamos a despejar lo que es VGS. Bueno. A la relación VGS menos el voltaje de umbral se le llama voltaje de sobrecarga. Ese voltaje de sobrecarga lo definen o lo escriben como V0B, que de hecho la segunda expresión que ustedes observan de la corriente de dren ya viene sustituida por VOB, ¿no? Pero es lo mismo, VOB es VGS menos VT. Entonces, aquí sustituyendo los valores, la corriente de dren de 100 microamperes, es igual a un medio de Kn, que en este caso son 200 micros, por W son 10 micras y L es 1 micra, entonces hacemos la división, nos quedan 10 por VOB al cuadrado. Entonces de aquí, si hacemos las operaciones, obtenemos el voltaje de sobrecarga en 0.3 volts, ¿no? Entonces sabemos que VOB, como habíamos dicho, pues es VGS menos VT. Entonces de esta relación despejamos VGS, la voy a escribir aquí, ¿no? Para que lo tengan presente. VOB es igual a el voltaje VGS menos el voltaje de umbral, ¿no? Entonces ya de ahí nada más despejamos VGS y resulta en 1 volt. Entonces ya tenemos el VGS que nos faltaba para determinar el valor del resistor. Entonces serían 3 volts de la polarización menos 1 volt del VGS entre la corriente de referencia, que son 100 microamperes, me da una resistencia de 20 kilo ohms, ¿no? Entonces ya con eso nosotros tenemos la fuente diseñada, ¿no? Si ponemos 20 kilo ohms, vamos a tener una corriente de referencia de 100 microamperes, siempre y cuando Q1 y Q2 sean idénticos
la corriente de salida va a ser de 100 microamperes, ¿no? Recuerden, es la única condición, que los transistores sean idénticos, que tengan pues las mismas dimensiones, las mismas constantes, BT, KN, por ejemplo. Tendríamos la copia de la corriente de referencia en el otro lado. En este ejemplo también vamos a calcular cuál debería de ser el valor mínimo de B0, ¿no? Porque recuerden que el usuario va a conectar lo que tenga que conectar precisamente en el voltaje de drain, y nosotros tenemos que revisar cuál es el voltaje máximo que podría conectarse en ese nodo para que la fuente funcione. Bueno, entonces ese voltaje de salida, en este caso, ustedes pueden ver que el voltaje de salida coincide con el BDS, ¿no? Está tomado desde las mismas terminales. Entonces nosotros sabemos que existe una condición para el voltaje BDS. Esa condición está a su derecha, y BDS tiene que ser mayor a BGS menos BT. Es una condición que hemos estado manejando. En este caso BDS coincide con B0, entonces ahí en la siguiente ecuación sustituyo B0 mayor o igual que BGS menos BT. Y bueno, también habíamos dicho que BGS menos BT pues era el voltaje de sobrecarga. Entonces queda que el voltaje de salida tiene que ser mayor o igual al voltaje de sobrecarga. Como nos solicitan que registremos el voltaje mínimo, pues mínimamente, ¿no? B0 mínimo tiene que ser igual a B0B. Puede ser mayor, ¿no? Como dice la desigualdad, pero nunca menor. Entonces el valor mínimo es 0.3 volts, que es lo que mide VOB del cálculo que ya hemos hecho. No exactamente es 0.316 volts. Entonces con esto ustedes ya pueden diseñar una fuente de corriente. Bueno, espero que esto les sirva para resolver sus ejercicios de tarea. Gracias.